les enviamos un saludo cordial, y les traemos las últimas noticias. Ex canciller del gobierno boliviano, Karen Longaric, realiza revelaciones que complican más la situación de Yanine Áñez y Arturo Murillo. Hace unas horas la ex canciller del gobierno de facto, realizó declaraciones ante un medio de prensa, en el que realizó varias revelaciones dentro del gobierno transitorio. Así por ejemplo, señaló que Áñez y Murillo, se encargaban directamente de otorgar los salvoconductos, en los casos de persecución política. Debemos recordar que dentro del gobierno transitorio existieron muchísimas personas que denunciaron ser parte de una dura persecución, y al parecer, por las declaraciones de Karen Longaric, Murillo y Áñez fueron los que, al margen del gabinete de ministros, coordinaban quién salía o se quedaba dentro del territorio boliviano, en el tema de los salvoconductos. Longaric relató un caso, en el que, diplomáticos se quejaron de que no se les haya permitido salir del territorio boliviano, debido a que la policía los había detenido en el aeropuerto, por lo que tuvo que comunicarse con Murillo y Áñez, a las 4 de la mañana, para que les extendieran los salvoconductos. Este hecho comprobaría, que Áñez y Murillo, coordinaban las persecuciones dentro del gobierno de facto. Asimismo, señaló que Áñez fue la que directamente realizó la designación de varios funcionarios que fueron denunciados por ser parte de una red de nepotismo y tráfico de influencias. Mencionó el caso de Mohamed Mostajo, el caso del ex embajador de España Pareja Losada, así como el caso de la hermana de Murillo designada como diplomática en Estados Unidos. A continuación, escucharemos sus declaraciones. El día en que se conoció de la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, usted emitió un tuit de alguna manera cuestionando el rol de quienes traicionaron, decía, en los 21 días, toda la gesta de los 21 días, decía textualmente su tuit, ex canciller. En este sentido, quisiera, considerando que usted conoció el desarrollo interno del gobierno, preguntarle ¿cuánto poder realmente tenía Arturo Murillo como para tomar decisiones tan importantes y parece que en algún momento hasta arbitrarias? Internamente no se discutió ese rol, era realmente se ha dicho que era un superministro. Desde su punto de vista, en ese sentido, ¿cuál fue el rol que jugaba él en el gobierno transitorio como para poder luego haber arrastrado, si se quiere, la imagen de un gobierno transitorio? Como dijeron muchos colegas, su peso era evidente y trataba de inmiscuirse en todos los temas, incluso en aquellos que él no conocía y que correspondían a otras carteras. Él con mucha frecuencia, debo decir, y esto es algo que siempre me tuvo preocupada en el gabinete, él decía que los ministros que no éramos políticos no debíamos opinar sobre temas políticos. Que había que ser político para entender las cosas, ¿no? Entonces yo me saqué ese clavo el último día del gabinete y dije, bueno, para despedirme en el último gabinete, para despedirme de los colegas, dije, efectivamente yo no soy política, yo no milito en ningún partido político, pero creo que hacer política es hacer las cosas bien. Y dejo claro en este gabinete que lo que ha hecho Cancillería a lo largo de estos 11 meses ha sido una tarea excelente y transparente particularmente, ¿no? Y lo dije dirigido a él particularmente. ¿Usted tuvo alguna atención específica por algunos temas con muchos exministro? ¿Muchos? Muchos, sí, muchos respecto al tema de los asilados, por ejemplo. Recuerdo que dimos el salvoconducto. Bueno, la orden de entregar salvoconductos la daba la presidenta generalmente a través de él. Cancillería no definía a quién se le daba salvoconducto, a quién de los asilados, porque efectivamente eso le corresponde al gabinete, al Ministerio de Gobierno. ¿Sí? Entonces, en alguna oportunidad que entregamos el salvoconducto que se nos había instruido a entregar, la policía cometió un exabrupto y detuvo a los asilados que estaban llegando al aeropuerto para salir con destino a México. Entonces ahí se hizo un problema muy grave donde obviamente me manifestaron su preocupación desde las 4 de la mañana, creo,
la gente, los diplomáticos, muchos diplomáticos del cuerpo diplomático que se habían enterado de esto. Entonces yo estuve desde esa hora llamando a la presidenta y llamándolo a él para que por favor se subsanara este tema. Finalmente él me atendió la llamada tipo 7:30 de la mañana porque había estado en vuelo, justamente en un vuelo hacia Santa Cruz con la presidenta, y le hice conocer mi disgusto por el hecho de que la policía había detenido a los asilados que portaban un salvoconducto. Entonces él dijo, bueno, yo no sé nada, pero bueno, finalmente se solucionó el problema afortunadamente, porque eso desgastaba la imagen del gobierno a nivel internacional. Hay temas que son muy sensibles a nivel internacional. Hace unos días atrás leía una entrevista que le hicieron al exministro Jorge Justiniano, que él perfilaba un poco lo que era el gabinete de ese momento. Si bien estuvo 21 días, él perfilaba las características del gabinete y decía que el que tenía el gran protagonismo era Arturo Murillo, frente a otros ministros que eran muy pasivos en la discusión, e inclusive decía que la presidenta tenía un temperamento poco firme en la relación con el ex ministro Murillo para la toma de decisiones. No sé si usted coincide con esa lectura, porque además él hacía una especie de crítica generalizada a ese gabinete, indicando que el que sí tenía protagonismo muy fuerte era Murillo y que él se enfrentó algunas veces, en cambio los otros ministros no, del momento. Bueno, yo debo decirle que es tan difícil para mí hablar en estas circunstancias. Mucho más fácil era hacerlo cuando estaba en el gobierno, y de hecho comenté alguna vez con periodistas amigos, o comenté, qué sé yo, lo que era en ese momento el gabinete, y si permanecía allá fue por muchísimas razones, porque en muchas ocasiones yo pensé en renunciar, pero bueno, me quedé en el gabinete por las circunstancias. Hago constar lo siguiente: en todas las reuniones de gabinete en las cuales Murillo pretendía inmiscuirse en temas de mi cartera, no se lo permitía. Y Jerjes, en eso, en el poco tiempo que estuvo, me imagino que va a tener la hidalguía de reconocer que sí, yo siempre hice respetar la Cancillería y no permití intromisiones de carácter esencialmente político. No permití que se la cuoteen ni se la repartije la Cancillería, inclusive con nombramientos en el cuerpo consular, en el cuerpo diplomático. Tuve muchos problemas y logré frenar muchos nombramientos que no eran de gente de carrera y que eran de gente que no tenía además el perfil para ocupar esos cargos. En el caso de nombramiento de la hermana de Murillo, lo dije en su oportunidad. ¿En el caso ese de la hermana de Murillo hubo alguna objeción, señora Longariz, de parte suya? Claro que sí, y lo dije en la prensa, cuando la prensa me preguntó, ¿y por qué? En una conferencia de prensa en Cancillería, ¿por qué se la ha nombrado? Y yo dije, porque ha sido una orden presidencial, y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 172, indica, ¿no?, que entre las atribuciones que tiene el presidente de Bolivia está la de dirigir la política exterior y la de nombrar funcionarios diplomáticos y consulares. Entonces, es potestad del presidente. Imagínense lo difícil que ha sido para mí. Seguro. Resistir muchas designaciones que finalmente... ¿No hubo la posibilidad de que usted le plantee a la presidenta de entonces su objeción a estas designaciones? Le planteé mi objeción. Le dije a la presidenta y le dije al mismo Arturo Murillo, y lo digo con la honestidad más grande, con la transparencia más grande, les dije, esto no debemos dar curso a esto, porque esto va a traer problemas gravísimos para el gobierno y para usted mismo, le dije a Arturo Murillo. Y entonces, bueno, hubo verdaderamente un roce muy fuerte ahí, y me dijeron, es por cuestiones humanitarias. Entonces, qué difícil, bueno, decir yo me voy de Cancillería, dejo a la Cancillería porque me están obligando a nombrar a la hermana de Murillo. Obviamente que no podía decir eso. ¿La nación de Mohamed Mostajo también fue planteada por la expresidenta?
la expresidenta fue quien decidió designarlo a él. Nosotros en Cancillería no lo conocíamos, él no era funcionario de carrera, y como hay antecedentes de que se habían nombrado embajadores en misión especial, y recuerdo en este momento porque yo hice hacer una evaluación jurídica en la dirección jurídica sobre este tema, y el momento en que me dijeron que sí, ya habían antecedentes pasados de que se había nombrado embajadores en misión especial, como iba a ser nombrado Mohamed Mostajo, y concretamente se lo nombró en época de Evo Morales, creo, se nombró a un embajador en misión especial para temas indígenas, temas medioambientales. En otras épocas también se han nombrado embajadores en misiones especiales, es decir, por un término breve, corto, ¿no? ¿Y el excónsul de Bolivia en Barcelona también lo planteó la designación, la presidenta, la expresidenta? Sí, fíjese que sí, fíjese que sí, que yo no lo conocía este señor. ¿Es posible extraditar al exministro Arturo Murillo, como se está planteando, gestionar la extradición? ¿Cuál es su punto de vista en relación a la expectativa de la extradición del exministro Murillo? Bueno, mire, yo le digo con conocimiento de causa de esto, porque doy clases sobre el tema de extradición, sobre temas de asilo, en el marco del derecho internacional público. En la extradición, cuando dos países disputan por juzgar a una persona, los principios generales y además el tratado marco de extradición que se aprobó el año 1980 en el marco del Congreso del Delito y Delincuente de Naciones Unidas, señala que tendrá prioridad el país que primero inició el proceso judicial. Y si ambos hubiesen iniciado al mismo tiempo la investigación o si hubiese la imputación formal de ambos países que se disputan el juzgamiento de este sujeto, entonces tendrá prioridad el país donde el sujeto cometió el delito más grave. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.